Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente saludándoles y pues pasando a lo que es la palabra del día de hoy. Así como estamos dando reverencia al Padre, vamos a orar y a iniciar esta palabra. Padre, en esta mañana, Señor, yo vengo, Padre, para que sea usted, Señor, tomando mi voz, tomando la mente y el corazón de mis hermanos por esta palabra que el día de hoy ha puesto en perspectiva, Señor. Le pedimos, Señor, que todo espíritu contrario sea echado fuera de su casa, Padre, para que esta palabra, Señor, pueda redarguir en todos y cada uno de nosotros. Padre, esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, el día de hoy es un privilegio estar aquí con ustedes. Como todos sabemos, nuestro pastor se encuentra fuera de viaje de trabajo. El Señor lo bendiga. El piloto del avión sea dirigido por el Señor y por nuestro pastor su vida sea dirigida por el piloto de pilotos, que es nuestro Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Mateo, Mateo 22, y no vamos a salir de los versículos que se encuentran del 15 al 22, Mateo 22, 15, 22. Indicando con un amén cuando ya nos encontremos ahí, hermanos. Mateo 22 del 15 al 22. El bosquejo bíblico dice la cuestión del tributo. La cuestión del tributo es el bosquejo. Hermanos, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino por reverencia, la cual nos dice, versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Pueden tomar sus asientos, por favor, mis hermanos. Hermanos, esta palabra en la cuestión del tributo habla de algunos fariseos y sacerdotes que entran en escena. Estos estaban molestos, ya que si nosotros en el mismo capítulo 22 nos vamos un poquito más para atrás, se encontraban molestos porque de manera pública se les había confrontado y les habían hablado Jesús por medio de parábolas. De una manera muy simple y categórica los había puesto más de una vez en su lugar, poniendo en perspectiva, hermanos, la maldad de estos fariseos y de estos sacerdotes, haciendo alusión a cuáles parábolas. Si nosotros, como les digo, en este capítulo nos vamos un poquito más para atrás, se encuentran las parábolas de los labradores malvados y la fiesta de las bodas, que en este caso Jesús se las había puesto en perspectiva para en este caso poner en perspectiva, válgame la redundancia, esa maldad de los fariseos. El bosquejo de esta mañana, la cuestión del tributo, es bastante claro y nos ilustra de lo que hablaremos el día de hoy. Cuestión, ¿a qué se refiere con cuestión? En este caso, se puede aplicar de varios enfoques, pero el enfoque que el día de hoy vamos a aplicar, esto era un tema o un asunto que los fariseos tenían dudas o controversias al respecto. Muchas de las ocasiones, este tema, el tema del tributo, el tema monetario, era un debate entre ellos, entre sus mismos grupos de fariseos, era un tema de controversia, el cual causaba desacuerdos y discusiones. Entonces dijeron, si nosotros mismos no nos podemos poner de acuerdo en este tema del tributo al César, vamos a cuestionar a alguien. Vamos a buscar a alguien que nos pueda ilustrar y que nos pueda decir qué piensa sobre el tributo. Imagínense ustedes, si dentro de su grupo ellos mismos no se ponían de acuerdo, pues dicen ahora dicen mañosamente, vamos a buscar a alguien que nos pueda ilustrar. Los fariseos, conocedores aparentemente de la ley bíblica, como les digo, no se lograban poner de acuerdo con este asunto del pago de impuestos a Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque entra en tema el tema monetario. El tema monetario hace 2 o 3 mil años era un tema. Y lastimosamente sigue siendo un tema en estos tiempos.
Hermanos, Mateo 22:15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dese usted cuenta, los fariseos fraguaban un plan. La palabra nos dice que fueron y consultaron, es decir, se fueron a poner de acuerdo para emprender el ataque. En ese momento no tomaron la iniciativa de hacerlo, sino con alevosía fueron y se pusieron de acuerdo para consultarse entre ellos mismos, a lo mejor cuál era la mejor táctica para llegar con Jesús. Para poner, ¿por qué? Porque sabían que el enfrentarse a Jesús muchas veces los iba a dejar como otras veces. Iban a quedar expuestos su maldad y su mezquindad, en el sentido de que solo imponían cargas pesadas y ellos mismos no los cumplían. Ellos decían, la ley dice esto, tú lo tienes que hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Imagínense qué hipocresía hay en ese sentido, cuando imponían algo y ellos mismos no lo hacían. Entonces, hermanos, Jesús los conocía perfectamente. Jesús no los buscaba, sino eran ellos quienes andaban buscando y acechando a Jesús, hostigándolo constantemente, ya que él sí era completamente distinto a ellos. Él no era igual que ellos y ellos ya se habían dado cuenta de esto. Jesús, como nosotros sabemos, se preocupó por el pobre, por el menesteroso, por el enfermo, por el endemoniado, por la prostituta, por el pecador. Pero los fariseos simplemente por todas estas personas que acabamos de mencionar, los despreciaron, los denostaron, los desacreditaron, los ofendieron y en muchas de las ocasiones hasta los desecharon. ¿Quiénes somos nosotros para estar desechando personas? Las intenciones de los fariseos nunca fueron buenas con Jesús, sino todo lo contrario, hermano. Habían muy malas intenciones en ellos. Había una consigna de tratar de sorprender a Jesús y de tomarlo por desprevenido o de imprevisto. Y Jesús, para tratar de tomar un tipo de declaración de Jesús, para tomarlo como una arma en su contra. Como les digo, eran personas con muy malas intenciones y querían desestabilizar el ministerio de Jesús. Hermanos, es por eso que nosotros nos tenemos que ser muy cuidadosos de las opiniones que nosotros damos, o de las acciones que nosotros hacemos, porque somos cristianos, somos seguidores de Jesús. A Jesús trataban de tomarlo por desprevenido. ¿Por qué les digo que tenemos que ser muy cuidadosos? No porque tengamos miedo, hermanos, a cometer algún acto. No, como les digo, el tema no es por miedo, sino en este caso ni miedo ni temor existe, sino en algunas ocasiones porque existen allá afuera personas lo suficientemente malvadas como para tratar de sacarte algo que tú posiblemente no quisiste decir. Entonces, como les digo, no es por miedo a nosotros, sino hay que tener mucho cuidado porque allá afuera anda un séquito de fariseos tratando de tomar ciertas declaraciones o vernos hacer algún tipo de acción. Imagínese usted que el día de hoy, como seguidor de Jesús, o mañana en su trabajo, alguien lo escuche tomando o diciendo alguna declaración, tomando una acción de tomar algo que no es tuyo. Es muy delicado, hermanos. Posiblemente que le digan, no le hace, al cabo que es una mentira chiquita. Cuidado con eso, mentir es mentir. O chismea poquito, no hay problema. O toma poquito. Hermanos, por eso, por esta formación cristiana que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Imagínense que luego después sale esa frase que anda por ahí y dicen, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de nuestras acciones, de nuestras declaraciones, porque también, como les digo, no es por miedo, sino por las personas que están ahí, que no conocen al Señor, que pueden ser de este tipo de fariseos, tratando de desestabilizar nuestros ministerios y tratando de que nosotros seamos a lo mejor alguna piedra de tropiezo. Hermanos, ustedes recuerdan que Jesús le llamó hipócritas a los fariseos y a los sacerdotes del gran templo. Es evidente, ya que estos tenían una actitud hipócrita y despreciaban a Jesús, pero ahora le buscan para consultarle algo. Claro que buscaban sorprenderlo, pero también buscaban aprender algo que a lo mejor ellos no habían aprendido en su grupo. Fíjense lo hipócrita de los fariseos y cómo le llaman a Jesús en el próximo versículo, en el versículo 16. Le llaman maestro. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro,
Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Los fariseos, a los cuales nosotros hemos visto que Jesús enfrentó muchas veces y les hizo ver su maldad, no lo abordaron, al menos en esta ocasión, ellos directamente, ese grupo, sino que aquí la palabra nos dice que enviaron sus discípulos, es decir, los fariseos se van, dicen, sabes que a mí ya me conoce Jesús, ya sabe que soy Pancho Villa y que soy un fariseo, entonces déjame mandarle uno de mis discípulos, a Panchito Villa Jr., porque a lo mejor a ese no lo conocen. Entonces, así como Jesús tenía discípulos, los fariseos también tenían discípulos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos, como les digo, fraguaron un plan y dijeron, ya no vamos nosotros mismos, vamos a mandarles a nuestros propios discípulos y algunos herodianos. ¿Quiénes eran estos herodianos? Los herodianos eran aquellos seguidores de Herodes, en este caso Herodes Antipas, que es el que estaba en el reinado en ese tiempo como gobernador en tiempos de Jesús, y esos eran algunos que Jesús podía discernir que también eran de ese mismo grupo. Eran, como les digo, seguidores de Jesús en sus tiempos, seguidores de Herodes en sus tiempos, en tiempos de Jesús. Pensaban ellos que enviando a otra persona podían, en este caso, engañar y obtener la respuesta que ellos buscaban. Recordemos que ellos buscaban sorprender a Jesús. Inician la conversación con Jesús de una manera aparentemente muy sumisa, reconociendo que Jesús era un maestro. Y además lo adulan diciéndole, Señor, si tú enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de absolutamente de nadie, no haces además acepción de personas, no ves la apariencia sino el interior de ellos, etcétera, etcétera. Adulan mucho la pregunta, hacen una pregunta muy política, le dicen maestro y le dan flores como para tratar de obtener la respuesta que ellos buscaban. Pero ellos, los fariseos, lo dijeron solo de labios hacia afuera, no lo dijeron de corazón, hermanos. En su interior había maldad y una constante búsqueda de poder, de política, de persecución de dinastías, de poder pasar el trono de dinastía en dinastía, de colaboración con Roma. Jesús no se tenía que cuidar de nada ni de nadie, ya que enseñaba con la verdad. Él era la verdad, Él era la vida y Él era el camino al Padre. Él fue, era y es el camino al Padre. Pero mucho cuidado, hermanos, como les digo, porque así como existen maestros verdaderos, también existen esos falsos maestros, los cuales, dice la palabra, que no van a engañar a uno o a dos, engañarán a muchos. ¿Cómo? Con palabras suaves, con labios que embriagan la carne, ya que vas a escuchar cosas que te gustan, que pueden ser tan agudos como espadas de dos filos, parecidos a los labios de la ramera, que busca hacer caer aquel que no está cimentado en las buenas nuevas de salvación. A ese busca a todos, pero va a caer aquel, como les digo, que no está cimentado correcta y profundamente en las buenas nuevas de salvación, que no está cimentado de manera sólida en el Evangelio, aquel que ama las doctrinas de viento, las cuales pueden ser tan cambiantes y carentes de consistencia y solidez. Que lo mismo da un color rojo, da un color negro, da un color púrpura, da un color blanco. Cuidado, hermanos, con ser un daltónico espiritual, porque ahí los hay. Hay daltónicos espirituales que los mismos le dan un color que otro color, pero no. Cuidado con eso. El color solamente es una perspectiva, pero la verdad del Señor es única y verdadera. Por eso les digo, cuidado con ser un daltónico espiritual. El falso maestro, hermanos, no cuenta con el fruto del Espíritu, solamente existen en él enseñanzas engañosas, existe manipulación, y es de la manera en la que nosotros podemos detectar a un falso maestro, cuando exista la ausencia de fruto del Espíritu y, como le digo, cuando sus enseñanzas son engañosas, exista manipulación, división y que una constante entre ellos sea la emoción. Cuidado
con la emoción. La emoción es muy mala, porque esa solamente dura un momento y se va. Hermanos, existen también en sus entornos la controversia y se hace presente en sus ministerios. Hablan muy poco de la santidad y mucho de la prosperidad. Así que seamos extremadamente vigilantes de esos falsos maestros, porque harán caer a muchos. Versículo 17. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Aquí es una pregunta, la pregunta que le hacen directamente a Jesús. Y aquí, como les digo, llega la pregunta amañada, llega la pregunta malintencionada. Primero la adornan un poquito: Jesús, tú eres maestro, tú enseñas la verdad, eres el camino a Dios. Pero aquí viene la pregunta amañada. Como les digo, el grupo fariseo buscaba una declaración directa de Jesús, de manera pública, en frente de las personas, tratando de ponerlo en una encrucijada, como les digo, porque era una pregunta, una cuestión que entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Los fariseos buscaban algún pretexto, lo más mínimo, para poder acusar a Jesús de sublevación y que se encontraba en contra de Roma. Hermanos, el César sería, si Jesús se ponía en contra de Roma y el César, sería entonces causa suficiente para prenderlo y para callarlo, para que Jesús dejara de enseñar, para que Jesús dejara de dar esperanza, para que Jesús dejara de hacer milagros o pretender que dejara de hacer milagros, para pretender que Jesús dejara de ponderar el arrepentimiento y enfatizar sobre la obediencia al Padre. En aquellos tiempos, hermanos, los romanos eran sumamente severos contra todo lo que se ponía contra ellos. O estabas de su lado o estabas en contra de ellos. Recordemos, hermanos, que los romanos eran conquistadores muy exitosos, hermanos. Pero ¿cómo hacían esas conquistas? Tenían muchas áreas, entre ellos también Jerusalén. Pero ¿cómo hacían sus conquistas? Las hacían tocando la puerta y me invitas a entrar a tu casa, ¿no? Lo hacían por la fuerza, por medio del asesinato, por atropellos y por imposición, ya que era un reino muy apático contra el desvalido. No le importaba, era un reino, un imperio cruel, despiadado, que solo buscaba la ambición y el poder, valiéndose de un numeroso ejército para oprimir, conquistar y, en este caso, estar sobre aquellos más débiles que la misma Roma. Hermanos, aquí es donde nosotros vemos que la ambición del pueblo romano era de esa manera, y todo aquello que se quería poner en contra de ellos, ellos simplemente, como les digo, lo asesinaban o en su momento lo crucificaban, como lo hicieron con Jesús. Hermanos, buscaban los fariseos una respuesta simple. Yo quiero que me des un sí o que me des un no a esta pregunta: ¿es lícito tributar al César? Jesús, dime un sí o dime un no. Buscaban eso, porque si obtenían el sí, si Jesús decía sí es lícito pagarle a Roma, entonces decían: Jesús va a quedar mal con sus seguidores. ¿Y qué es lo que van a hacer sus seguidores? Lo van a dejar de seguir, se van a decepcionar de él. Pero si en este caso Jesús decía un no, pues los fariseos aparentemente ganaban. ¿Por qué? Porque iban a decir: ¿sabes qué? Es que entonces no le estás tributando al César, entonces te puedo acusar por el César por desacato y sublevación. Y decían, en este caso, los fariseos, el grupo de los fariseos: de las dos respuestas gano, un sí gano y un no también gano. Entonces diremos: pues qué encrucijada tenía Jesús, ¿cómo iba a responder? De manera sabia. Es de la única manera en la que tú puedes responder a una encrucijada en tu vida. No con el sí, no con el no, no con el a lo mejor, sino con la respuesta que te da el Señor. Hermanos, ellos buscaban que Jesús fuera aprendido, fuera castigado y fuera callado. Así que, como les digo, el grupo de los fariseos decían: voy a ganar de las dos maneras, de las dos respuestas que yo obtenga de Jesús. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
¿Por qué me tentáis, hipócritas? Es una pregunta. Y bien, sus Biblias, los que tienen libros, perdón, los que tienen sus textos en rojo, va a decir en rojo porque son palabras de Jesús, y les dice y les pregunta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En esta semana, hermanos, me acuerdo del pan de vida de la hermana Cindy, que hablaba sobre la tentación. Y fue confirmación para mí, para poder traer esta palabra, porque siempre necesitamos confirmación, hermanos. Cuando estamos aquí nos ponemos, al menos yo, nos ponemos nerviosos porque queremos y pretendemos y anhelamos que sea el Señor trayendo esta palabra. Para ponerla en perspectiva, primero para mí y luego después para compartirla con ustedes. Versículo 18 nuevamente dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y es una pregunta. Hermanos, no era la primera vez que Jesús confrontaba a los fariseos. No era la primera vez que su ministerio y su propia persona fue atacado por las fuerzas del diablo. Recordemos que detrás de ellos siempre hay algo que estaba contra Jesús, y en este caso son las fuerzas del maligno. Recordemos, hermanos, que desde que Jesús nació ya estaba enfrentando al diablo. Desde antes de que llegara a esta tierra, Jesús ya estaba enfrentando al diablo. ¿Cómo? En tiempos de Herodes el Grande, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una gran matanza para matar a muchos infantes, y sí lo logró, mató a muchos, pero no logró matar a Jesús. Cuando Jesús era un niño y tenía aproximadamente 12 años, ¿qué es lo que pasa? Sus madre y su padre lo buscan y lo encuentran en una sinagoga, enfrente de maestros de la ley, completamente desconcertados por las respuestas de este niño tan pequeño que hablaba frente a los maestros de la ley, hermanos. Existía en ellos una inmersa desconcierto por las palabras de Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, es atacado directamente por el diablo en el desierto, y también lo tienta, hermanos. Jesús había enfrentado la maldad en varias de sus formas, no solamente en una, como les digo. Lo enfrentó de manera sabia, hermanos, estas batallas que tuvo Jesús, conocedor, como les digo, las enfrentó en varias formas. Las enfrentó en forma de un gobernador de nombre Herodes, que trató de matarlo, desde maestros de la ley que desconocían y lo cuestionaban por sus respuestas, hasta el mismo diablo tratando de vulnerarlo en el desierto, en su condición de hambre y de 40 días y 40 noches que estuvo ahí sin tomar pan ni agua, hermanos. Jesús, conocedor de estos ataques, él conocía la maldad. Jesús la conocía y la logra detectar directamente, y se dirige a los fariseos diciéndoles: hipócritas. Características de personas farsantes, mentirosos, impostores. Esos son los hipócritas, gente que es farsante, que no es verdadera, mentirosos e impostores. Y Jesús les dice: ¿por qué me tientas? ¿Por qué me tientas? Cuidado con esta frase, hermanos. No creamos que nosotros estamos exentos de las tentaciones y ataques de la maldad. Si el mismo Jesús fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. La tentación muchas veces está a la vuelta de la esquina y se puede presentar de muchas maneras, hermanos. El diablo tiene mucho tiempo en este mundo, tiene mucho tiempo en esta tierra, y ha evolucionado y ha cambiado sus tácticas. Sus tácticas no son las mismas de hace 2000 años, porque las generaciones han cambiado, porque la idiosincrasia, las costumbres, la gente ha cambiado. El diablo también ha evolucionado, hermanos. Así es que cuidado, porque tiene muchas tácticas. Muchas de ellas son muy corrientes, muy viles, muy burdas, pero muchas de ellas son muy sutiles y muy suaves, vistiéndose muchas veces de oveja cuando realmente es un lobo, siendo cizaña tratando de ser trigo y pasándose por cizaña. Esa es la sutileza del diablo. Hermanos, es fuerte esto que les voy a decir, pero el diablo se puede vestir de papá, se puede vestir de mamá,
Se puede vestir de hijo y de hija, de esposo o de esposa, de una bella y atractiva mujer o de un apuesto y varonil hombre. Cuidado, hermanos, el diablo es muy sutil y puede tomar muchas formas para tratar de quitarnos del propósito del Señor. Cuidado con la sutileza y la astucia, ya que la astucia es una característica del enemigo que buscará tentarte para sorprenderte y hacer que caigas. Así es que mucho cuidado, hermanos, con las tentaciones. Por ahí la palabra nos dice que huyamos de la tentación. Mateo 22, 19 y 20 nos dice, en letras rojas, lo primero dice, mostradme la moneda del tributo, palabras de Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Jesús procede de manera más hábil, hermanos, que ellos, y Jesús no les da esa respuesta que aparentemente querían con un sí o con un no, sino Jesús les da una respuesta directa, no les da, como les digo, esta respuesta directa, sino en este caso les plantea una pregunta. Les dice, ok, muéstrenme esa moneda de los impuestos, y les pregunta, ¿de quién es esa imagen? ¿De quién es esa ilustración? Para que ellos mismos respondieran la misma pregunta que estaban haciendo. Así, el grupo de los fariseos, siempre portadores de dinero, ya que en su bolsillo traían uno o varios denarios, dijo Jesús, estos hombres deben de traer un denario por ahí. Si yo le pido un denario a un fariseo, a un grupo de los fariseos, puesto que ponderan mucho el tema económico, muy seguramente van a traer un denario. Y así fue, hermanos. El traer un denario en tiempos de Jesús, existen muchas equivalencias por ahí bíblicas, hermanos, pero haciendo un resumen del denario, es como quien dice el equivalente a lo que tú ganabas en un día en tu jornada laboral, partiendo de la idea que una persona gana $10 la hora, en un día pues puede ganar $80 y en este caso tiene 8 horas de trabajo. Entonces vamos a suponer que el denario costaba ahí en aquellos tiempos $80. Hermanos, estos hombres no traían uno ni dos, traían a veces 2 o 3 o 4 denarios. Traer $400, $500 en la bolsa, pues es gente que le va bien, es gente que, no estoy hablando mal del tema de quien le va bien, sino en este caso cuidado con ponderar el tema económico en tu vida. Entonces, hermanos, ¿qué hubiera pasado si estos grupos de fariseos no trajeran un denario ahí con ellos? Jesús no hubiera podido preguntar, no hubiera podido a lo mejor irse por ese lado, pero como si traían denario, lo sacan y lo muestran. Así como les digo, estos hombres traían consigo ese denario y lo muestran a Jesús, y Jesús lo pone en perspectiva. Este fue un grave error de estos hipócritas, buscando, como les digo, la paja en el ojo ajeno y no veían la propia viga en el de ellos, preguntando y cuestionando sobre integridad del manejo del dinero a tributar. O sea, ellos eran hipócritas porque no manejaban su dinero de manera honesta e íntegra, y ahora dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a preguntar sobre el dinero, sobre cómo se debe tributar, cuál es la integridad que en este caso se debe de manejar con el dinero, si tributo o no tributo al César. Y como les digo, la integridad no era una de sus mayores virtudes. Posiblemente ellos mismos ya habían encontrado la manera hasta de evadir impuestos, hermanos. Posiblemente ni ellos mismos pagaban impuestos y trataban de ver que los demás, los más pobres, pagaran impuestos. Hermanos, no sé si esta frase les viene a su memoria, pero es lo que pasa en la actualidad. Sí, hay algunas personas que saben de tema de impuestos, como contadores y personas de números, saben que el rico y el acaudalado en la actualidad hace muchas cosas para tratar de evadir impuestos. ¿Y quiénes sí son los que pagan? Pues en este caso los pobres, pero ricos y millonarios hacen fundaciones, los cuales no está mal, no está equivocado, pero está equivocado que lo hagas con la intención de evadir impuestos. Y muchas de las fundaciones así son. ¿Por qué? Porque amasan grandes fortunas y lo que tratan
tratan es de evadir al fisco. Pasaba en aquellos años y sigue pasando en nuestros tiempos. Los más acomodados, como les digo, seguramente lo hacían de esa manera. Hermanos, el denario traía la imagen y la inscripción del imperio en turno en Jerusalén, que en este caso el imperio romano era el que estaba ahí. Entonces traía la imagen del César, el cual representaba el poder terrenal en aquella tierra y en este caso donde se encontraba Roma. Pero imagínense a qué lugar llegó el pueblo cuando llegaron a esta tierra donde fluía leche y miel, y era de ellos. La leche y miel ya era de ellos, no tenían que pagar por ella. Pero ¿a qué punto tuvieron que llegar para ahora tener que pagar por la leche y por la miel, y todavía tener que pagar impuestos por esa leche y esa miel que ya era de ellos? El Señor se les había prometido y se les había dado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros sabemos la historia, que fue un pueblo de muy dura cerviz, testarudo, que hasta la fecha, hermanos, sigue teniendo problemas en aquellas áreas, temas bélicos, porque pues no es para nadie un secreto que ha estado inmiscuido en bombardeos y en temas por el estilo. Es un pueblo de dura cerviz y el Señor sabía esto, y como les digo, ellos no tenían que pagar, pero llegaron a esta época de tener que pagar, como les digo, sobre la leche, sobre la miel y hasta impuestos sobre ella. El denario, como les digo, traía esa imagen del César, pero Jesús les dice, ¿de quién es la imagen del denario, del que trae el denario? Versículo 21 y 22. Los fariseos, o el grupo de fariseos, responden. Le dijeron, de César. Letras rojas, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, les dijo, dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22, oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Jesús, hermanos, sabía perfectamente de quién era la imagen de ese denario. A Jesús no necesitaba preguntar, pero preguntó para que se pusiera en perspectiva, para que la moneda fuera mostrada de manera pública y mostrarles que no había ningún engaño frente a este cuestionamiento, hermanos. Mas, sin embargo, como les digo, esta pregunta, para que ellos mismos, Jesús les pone en perspectiva esta pregunta y esta misma respuesta para que ellos lo den, para que ellos mismos, el grupo de los fariseos, respondieran con sus propios cuestionamientos. En muchas de las ocasiones, hermanos, nos encontraremos en nuestro caminar cristiano a muchas personas malintencionadas, como los veíamos, con cuestionamientos o preguntas rebuscadas, con preguntas capciosas, con preguntas tratando de ver a ver qué pensamos y opinamos, y fue como lo enfrentó Jesús. Y en el peor de ellos, hermanos, tratando, según de ellos, de desacreditar las acciones tuyas, pero de desacreditar las acciones de nuestro Creador, hermanos. Siendo detractores, hermanos, de un tema que ni siquiera conocen. Imagínense tratando de ser detractores de un tema que no conocen. Hay personas que tratan de establecer un debate en cuanto a la palabra. Nosotros sabemos que la palabra no es para contienda. Nosotros tenemos estudios y tenemos una doctrina, y nosotros no nos vamos a estar peleando en que tu doctrina es la mejor y la mía no. Cimentados en nuestra doctrina, hermanos, y no tenemos que andar peleando o debatiendo con nadie. Pero hay personas allá afuera que sí quieren debatir, que sí quieren preguntar, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite aquello? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué se cayó un avión? Hermanos, no se trata de eso. La soberanía del Señor está ahí, y nosotros no podemos poner en tela de juicio absolutamente nada de lo que hace. Él es soberano y Él es omnipotente y omnipresente, hermanos. Entonces, como les digo, hay muchos detractores allá afuera que quieren poner en evidencia ese poder del Señor. Como muchos de ellos, hermanos,
conocen la Biblia, pero ni siquiera la han abierto. Jamás en su vida han abierto la Biblia, ni ojeado, y tratan de hablar del Señor. Así que con todo respeto para esas personas, pero no tienen una autoridad para ponerse a denostar o a hablar en contra del Señor. Los entiendo, porque muchas veces de ellos estarán lastimados o estarán confundidos, pero no es el tema de llegar, no es la manera de llegar con el Señor, hermanos. Así que preparémonos para responder como lo hizo Jesús, de una manera sabia, de una manera correcta, como nos indica el Señor. No deseando o pretendemos nosotros ganar alguna batalla por ganar, sino en este caso desear edificar al que está enfrente, desear darle una oportunidad y enseñarle, en este caso a ese fariseo que está preguntando, oye, ¿es lícito tributar o no al César? Enseñémosle, pero enseñémosle de manera sabia, tratando de edificarle como lo hizo Jesús. No como nosotros deseamos, no como Él desea, sino como desea el Señor. Hermanos, a través de la palabra, el Señor nos ayuda a poder responder y a enfrentar estos retos. ¿A través cómo? Leyéndola, a través de nuestros pastores, que son nuestras guías espirituales, a través de esos maestros bíblicos, a través de nuestros líderes espirituales que están aquí. Son una guía para que nosotros podamos muchas veces enfrentar estas encrucijadas y preguntas de la vida. Jesús responde, hermanos, de manera sabia y dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ujieres, por favor, Alex, Francisco. Hermanos, en estos tiempos, hermanos, y en aquellos tiempos existía ese famoso denario. Los hermanos Alex y Francisco van a traer algo gráfico para que ustedes lo vean. Si gustan ponerlos, recargarlos ahí aquí arriba en la madera, ¿sí? Hermanos, ahí está el César moderno de estos tiempos. Ahí está la inscripción del César, el que muchos adoran. Y ahí está esa pregunta que hicieron en aquellos tiempos: ¿de quién es la imagen de ese denario? ¿De quién es la inscripción de ese César? El Señor les dijo: darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Crees que el Señor, creador y dueño de todo lo que existe en esta tierra, le interesa tu dinero? No le interesa. Al Señor no le interesa un solo penny tuyo, un solo penny mío, ni un dólar, ni absolutamente a nada. Por eso respondió Jesús en su momento: darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Hermanos, veamos la profundidad de la respuesta de Jesús, respondiendo y recordando el gran mandamiento que tenemos que tener grabado en la tabla de nuestro corazón, atado a nuestro cuello, que siempre esté enfrente de nuestros ojos. No tienen que ir ahí, pero existen el gran mandamiento en el libro de Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Deuteronomio 6 del 5 al 7, y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, ese es el gran mandamiento. El Señor nos dice: prioriza que ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús en los evangelios dice: con toda tu mente también. En que cumplas, hermanos, en que cumplas con todas tus fuerzas. No es erróneo destinar parte de tus fuerzas en el trabajo y parte de tus fuerzas en el hogar. Está bien, pero no que sean todas tus fuerzas ni en el hogar ni en el trabajo. Que el mayor
mayor porcentaje le sea destinado a tu Señor. ¿En qué destinas tu tiempo? No es erróneo destinar parte de tu tiempo al trabajo o al hogar, pero que no sea todo tu tiempo que inviertes en eso, que la mayor parte de tu tiempo sea a tu Señor. ¿Dónde está tu mente en este momento? No es erróneo que tu mente viaje y se ocupe del trabajo, de la familia, que se preocupe un poco por ellos e inclusive que haga planes y que haga proyectos, pero no que no se ocupe tu mente totalmente en cuestiones terrenales. Que la mayor parte de tu mente y el mayor porcentaje se destine a tu Señor. ¿Dónde descansa tu alma? Si cumplimos, hermanos, a cabalidad con el gran mandamiento, sabremos con seguridad dónde descansa nuestra alma. Hermanos, la predicación del día de hoy se llama ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con el que está a la diestra del Padre? Como dice el gran mandamiento, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, o está del lado del César. Es así como Jesús respondió en aquellos tiempos. Al Señor no le interesa nada terrenal, le interesa tu alma. Es por lo que les dijo, dar al César lo que es del César y das a Dios lo que es de Dios. Cuando los detractores de Jesús, hermanos, escucharon esta respuesta, se maravillaron y se admiraron, se sorprendieron quedando sin ningún argumento, se quedaron boquiabiertos, hermanos, no pudieron responder absolutamente nada, porque ellos sabían dónde estaba su mente y dónde está su corazón. Pero el día de hoy, hermanos, gracias, hermanos, muy amables. El día de hoy se pone esto gráfico, hermanos, porque fue lo que en su momento, muy seguramente al tener una venda sobre sus ojos, los fariseos no pudieron ver. Era algo tan simple de que el denario es terrenal, es del César, es para cubrir las necesidades básicas, pero que la eternidad, que lo importante, está a la diestra del Padre. Ahí estaba la cruz enfrente de ellos, hermanos, ahí estaba Jesús y les dio la oportunidad de que preguntaran y Él respondió. Pero tristemente, como les digo, al haber una venda en nuestros ojos, no podemos ver con claridad como lo hemos visto el día de hoy. Hermanos, ellos sabían dónde estaba su mente, dónde estaba su corazón, dónde estaba su alma corrupta. Por eso dice la palabra que se quedaron sin respuesta e inclusive dice que ellos se retiraron de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no tenían más argumentos. El grupo de los fariseos, como les digo, sabían que todas sus fuerzas estaban con el denario y con el César, que era con lo que ellos confiaban, con la cuenta del banco, con cuánto tengo, con cuánto puedo disponer. Hermanos, es triste que en nuestros tiempos todavía exista esa venda en muchas personas. Como les digo, se retiraron sin palabra alguna. En esta mañana yo te pregunto, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? Hermanos, cierro con esto. ¿Cómo abordamos, cómo preguntamos a Jesús en nuestros tiempos? ¿Cómo realizamos esas preguntas? ¿Las realizamos con reservas, con cuestionamientos? ¿Todavía tenemos dudas? ¿Tenemos en algunas ocasiones excusas para con el Señor? ¿Cómo nos dirigimos a Él? ¿Nos dirigimos como un fariseo? ¿Nos dirigimos como un escriba? ¿Como un sacerdote del gran templo? ¿O nos dirigimos a Él de manera humilde, como el menesteroso, como el paralítico, como la mujer del flujo de sangre que buscaba ayuda, como el endemoniado? ¿Cómo nos dirigimos a Jesús? Nos dirigimos, como les digo, con confrontaciones, con excusas. Señor, estoy muy cansado, hoy no puedo. Todas mis fuerzas se me fueron en el trabajo. ¿De verdad todas tus fuerzas se fueron en el trabajo? ¿De verdad todas tus fuerzas las estás invirtiendo en el trabajo o las estás invirtiendo en otra cosa? ¿Estás trabajando para el reino de los cielos o realmente no estás trabajando para el reino de los cielos? Hermanos, estas preguntas el Señor me las hizo a mí primero. ¿Qué estás haciendo, Francisco? ¿Estás demasiado afanado en tus cosas y no te has vuelto a verme a mí?
A mí me las hizo primero, pero yo las comparto con ustedes, hermanos. Los fariseos tuvieron la oportunidad, como seguimos teniendo la oportunidad muchos de nosotros, a pesar de lo que nosotros representamos. Por misericordia, hermanos, el Señor en aquellos tiempos dio oportunidad, da oportunidad y seguirá dando oportunidades. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? Pero en su momento los fariseos no lo aprovecharon, desaprovecharon esa oportunidad. Esta mañana yo te digo, y el Señor me dice: Francisco, no desaproveches. No desaproveches esta oportunidad que ahora tienes enfrente de mí. Acércate al Maestro de manera correcta. Reconoce que tienes fallas, arrepiéntete de manera verdadera. Llega, recompón tu camino, ya que tus caminos muchas veces tienen que ser recompuestos. Clama a tu Creador con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Recuérdale a los hijos que yo no tengo, pero que ustedes sí tienen. Recuérdales, machetéales. El Señor es bueno, el Señor te quiere. Ámalo, búscalo, estate ahí con tus hijos, que no se les olvide, que tú lo tienes grabado en la tabla de tu corazón, que lo traes aquí en el cuello, que siempre está frente de ti. Recuérdaselos, díselos de día y díselos de noche, que lo vean con tus acciones. Pelea por ellos, que ellos un día pelearán contigo. Busca a Jesús mientras pueda ser encontrado. El Espíritu Santo te guiará, protegerá y acompañará hasta el fin de todo. Tenlo por seguro. Que Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con la pastora.